Buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa Albernia. Mi nombre es Nicolás Pantoja, estudiante de la UNAD. En el día de hoy les voy a hablar de la lectura de Paulo Freire y la pedagogía del oprimido, que trata sobre la historia de la educación latinoamericana y mundial. Paulo Freire de 1921-1997 es el creador de un movimiento de educación de base que tiene por objeto dar un carácter político al problema educativo. Según sus ideas, es necesario dar una concientización al oprimido a través de la educación. Se debe dar más importancia a la educación dialógica o conversacional que a la curricular. Asimismo, debe dar importancia a la praxis en la actividad educativa. El escritor Robert Mackie, en su obra Alfabetización y Revolución, la pedagogía de Paulo Freire, señala que este ambiente de grandes problemas sociales que se presentan en Pernambuco influyó en el pensamiento educativo de Paulo Freire, pensando en una educación para las grandes masas. Freire adoptó la religión católica, que era la de su madre, y se destaca que el catolicismo fue una fuerza religiosa que siempre llevó en sus luchas educativas para elevar el nivel de las clases desposeídas y analfabetas. Sus primeros estudios los hizo en una escuela privada. Seguimos con el desarrollo. En el año 1941 trabajó en una escuela secundaria con la enseñanza de lengua portuguesa e inició sus estudios universitarios en la Universidad de Pernambuco, en donde se licenció en Derecho. En 1959 obtuvo el título de doctor en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis Educación y Actualidad Brasilera, la cual publicó después con el título de Educacao como Práctica de Libertad, publicada por la editorial Paz y Tierra en 1967, dando inicio así a su carrera de profesor de la Universidad de Recife. En 1963 tuvo sus primeras experiencias de alfabetización en Río Grande do Norte, una de las regiones más pobres de Brasil y con mucho analfabetismo. En la Universidad de Pernambuco también inició sus actividades culturales como director del Departamento de Educación y Cultura, interesándose por la educación para las masas populares brasileras. Además, fue director de la División de Cultura y Recreación del Departamento de Documentación y Cultura de la Alcaldía de Recife. Mediante una ley del Brasil se negó al voto electoral a los analfabetos, a quienes llamó Freire los oprimidos. Este filósofo y educador brasileño publicó varios libros que han tenido gran acogida en el mundo educativo político latinoamericano y universal: Concientización y Alfabetización, La educación como práctica de la libertad, publicado por la editorial Paz y Tierra en 1967, con prólogo de Francisco Wefurt, traducido a varios idiomas. La obra Pedagogía del oprimido, la obra más conocida de Freire, publicada en México en 1968 y luego en idioma portugués en 1970, con prólogo de Hernán Fiori, editada en español y en inglés en varias versiones: alemán, italiano, francés, holandés, japonés, sueco, noruego, finlandés, danés, flamenco, griego, árabe, chino y en más de 20 idiomas. Otra obra de Paulo Freire es Educación y Cambio, publicada por la Comisión Ecuménica Latinoamericana de Educación CELAE en Buenos Aires en 1976.
Otras obras del pedagogo brasileño son Extensión y Comunicación, 1973, Cartas a Guinea-Bissau, 1975, Educación en la Ciudad, 1991, Pedagogía de la Esperanza, 1992, A la sombra de este rol, 1995. En abril de 1997, poco antes de su muerte, lanzó su último libro, Pedagogía de la Autonomía, Saberes Necesarios a la Práctica Educativa, publicado en Paz y Terra en la colección Lectura. En sus actividades de investigación y extensión de su programa de alfabetización masiva, Paulo Freire creó los llamados Círculos de Cultura Popular en todo el Brasil, en donde planteó su movimiento de educación de base, que desde la década de los 60 del siglo XX se llamó Método Freire. El método Freire inicialmente tuvo el apoyo del Episcopado Católico del Brasil y fue considerado como una educación modelo para transformar las masas latinoamericanas. Su metodología, la cual fue llamada Método Freire, fue utilizada en Brasil y en otros países del mundo para las campañas de alfabetización. En el año 1964, un grupo de militares brasileños hizo el golpe de Estado contra el presidente Goulart, quien fue acusado de procomunista. Así subió al poder el general Castelo Branco, quien impuso la estabilidad con seguridad militar y persiguió a los reformistas, clausurando las obras consideradas subversivas contra las instituciones brasileras tradicionales. Y por último tenemos la conclusión. Se aprendió que la educación liberadora y el método Freire de la alfabetización en la segunda mitad del siglo XX se generalizó la educación liberadora para la formación de las masas populares en el mundo. Se dio importancia al humanismo educativo y se lucha por defender los valores dignos del hombre. Se consideró necesario evitar la servidumbre de los oprimidos y la dominación de los opresores. El educador brasileño Paulo Freire buscó con su nuevo método de aprendizaje despertar el interés y la integración del hombre y la cultura a base de sus propias experiencias personales. De acuerdo con sus ideas educativas y sociales, en el desenvolvimiento histórico de las sociedades se ha podido comprobar que la humanidad se divide en opresores y oprimidos, lo cual señala que siempre existió una deshumanización tanto de los oprimidos como de los opresores. La liberación solamente se realiza con la praxis, liberación o acción reflexiva de los oprimidos sobre las estructuras opresoras para transformarlas. La pedagogía de la liberación tiene una función política en la sociedad, pues parte de la situación real de los pueblos del tercer mundo, en donde la mayoría de las gentes son paupérrimas y analfabetas y no tienen acceso a lo más elemental para poder subsistir. El maestro debe educar a las masas sin condicionamientos socioeconómicos exigidos por los opresores y dominantes. El educador debe actuar de modo que la transmisión del saber debe ser un auténtico trabajo humano. A través de la alfabetización, las masas populares deben llegar al dominio del lenguaje con una aproximación crítica a la realidad. El método Freire sigue los fundamentos de la educación activa, el diálogo, la crítica y la búsqueda permanente de creación de una conciencia sobre la realidad. Transmitir y tener conciencia crítica sobre el significado de las palabras, que deben ser las que reflejan su propio mundo. Un ejemplo lo trae Freire sobre la enseñanza de la votación política cuando se hace la votación política en el Brasil. Crear conciencia en los oprimidos sobre la necesidad de realizar la liberación, pues ellos son los que sienten los efectos más negativos de la opresión. Su pensamiento pedagógico se extendió a nivel mundial, considerándose como uno de los grandes educadores de la segunda mitad del siglo XX. Su mayor aporte fue el método Freire de la pedagogía liberadora, una corriente educativa de liberación político-social con la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria y convencida sobre la necesidad de crear una conciencia colectiva en las masas populares sobre su realidad y la necesidad de la liberación y la justicia social
a través de la educación. Gracias, apreciados estudiantes, por haber compartido con ustedes la lectura de Paulo Freire y la pedagogía del oprimido.